Saludos amigos, muy buenas tardes. Me presento de nuevo, soy Jesús Antonio Adaya Hernández y el día de hoy vamos a ver el tema de adaptaciones fisiológicas a nivel respiratorio y equilibrio ácido-base en el ejercicio. Para poder definir lo que es el equilibrio ácido-base, primero hay que definir un concepto, el cual es el concepto de pH. ¿Y qué es el pH? pH es la abreviatura de potencial de hidrógeno, es decir, la cantidad de iones hidrógeno que una sustancia tiene o no tiene. El hidrógeno es el elemento que encontramos con mayor abundancia en la mayoría de los componentes químicos del cuerpo, es decir, está presente en la mayoría de ellos. Si un compuesto químico lo colocamos en un solvente y este al momento de tener contacto con este solvente libera iones de hidrógeno, tal y como se muestra en la foto, se dice que este es un compuesto ácido. O, al contrario, al momento de tomar un compuesto químico y disolverlo en un solvente y este al no liberar iones de hidrógeno, se va a considerar una base. Una vez definido lo que es un ácido y una base, vamos a definir lo que es la escala del pH. Entre más iones hidrógeno tenga un solvente, se va a considerar que es un ácido, mientras que entre menos iones de hidrógeno tenga, se va a considerar que es una sustancia alcalina, tal y como se muestra en la siguiente escala. ¿Esto qué implicaciones tiene? La cantidad de iones de hidrógeno que tenga una sustancia va a darle características físicas y químicas en particular. Por ejemplo, una salsa valentina tiene un pH ácido. ¿Qué quiere decir esto? Que los componentes químicos que conforman esta salsa al momento de disolverse soltaron una gran cantidad de hidrogeniones al medio. Por lo tanto, al momento de ingerirla sentimos esa sensación de quemazón, lo que se refiere comúnmente. En cambio, la leche quiere decir que los compuestos químicos que conforman la leche al momento de disolverse no sueltan una gran cantidad de hidrogeniones. Así como hay sustancias que son ácidas o que son alcalinas, hay sustancias que tienen un pH neutro. ¿Cuáles son estas? El ejemplo más común es el agua. Así como tenemos en los objetos químicos que utilizamos en nuestro día a día sustancias que tienen pHs diferentes, en el cuerpo humano también va a haber un equilibrio del pH. ¿Y cuál va a ser este? Así como les mencioné hace un momento, los diferentes componentes químicos tienen una valoración de pH, pero así como los compuestos químicos tienen una, el cuerpo humano tiene una propia. El pH normal del cuerpo humano es de 7.35 a 7.45. ¿Cómo vamos a conocer nosotros cuál es nuestro valor de pH? Para poder conocer este valor necesitamos realizar un estudio llamado gasometría. Este estudio llamado gasometría, entre otras cosas, se va a encargar de la valoración del pH. Y ahora, una vez que sabemos cómo medir el pH del cuerpo humano, hay que saber qué factores determinan el pH del cuerpo y qué factores van a regular que no esté en una escala de pH muy alcalina o una escala muy ácida. Para poder entender bien cómo se regula el pH en el cuerpo humano, tenemos que entender diferentes factores y diferentes definiciones. El primer tema que vamos a definir es el de respiración. Ahora, mucha gente confunde el tema de respiración con otra definición, la cual es la definición de ventilación. La ventilación, por definición, es la entrada y salida de aire del sistema aéreo del cuerpo humano, mientras que la definición de respiración es convertir a una molécula compleja en moléculas menos complejas. ¿Y cuáles van a ser estas? Es agua más dióxido de carbono. Esto es el proceso de respiración y se lleva a cabo a nivel celular. Si nosotros recordamos lo que les había dicho al principio del video, de que una sustancia ácida es aquella que al momento de sumergirse en un solvente va a liberar una gran cantidad de hidrogeniones, algo sucede con el cuerpo humano. Cuando una sustancia libera hidrogeniones, se le conoce en el nombre de la química con el nombre de disociación. Por ejemplo, en el ámbito de la bioquímica, las proteínas tienen grupos funcionales.
Aquí tenemos un grupo nitrógeno con 3 grupos hidrógeno. Aquí tenemos un ácido carboxílico con un grupo hidrógeno. Estas, al momento de disolverse en un solvente, pueden disasociarse en esto. O este es un ejemplo muy sencillo, pero ¿qué es lo que pasa si lo hacemos al revés? Observen, aquí liberó un grupo hidrógeno, pero así como lo liberó, lo puede aceptar de nuevo. Aquí a este grupo funcional, cuando se le agrega un grupo hidrógeno, se le conoce como ionización. ¿Y esto qué tiene de importante? Las sustancias en el cuerpo humano, la mayoría de ellas, son capaces de o aceptar los iones hidrógenos o de liberarlos. Esto es lo que los alemanes conocieron con el nombre de Zwitterium. Zwitterium es una palabra de origen alemán que significa hermafrodita. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el equilibrio ácido-base? Las sustancias que pueden captar los iones de hidrógeno se les van a conocer con el nombre de sistemas buffers. En el cuerpo humano hay muchos sistemas buffers que regulan el equilibrio del pH. ¿Cuáles son de ellos? Las proteínas de la sangre, el pulmón y el riñón. ¿En cuáles nos vamos a enfocar? En estos dos. En este no vamos a tomarle tanta importancia. ¿Cómo es que va a actuar este sistema buffer? Para que haya un equilibrio del pH, estos sistemas buffers o tienen que liberar los iones de hidrógeno o los tienen que captar. ¿Sí? Los principales sistemas reguladores del pH en el cuerpo humano son el bicarbonato, y las proteínas. Ahora, ¿cómo es que van a interactuar estos? El bicarbonato tiene la siguiente estructura. Tiene un ion hidrógeno, un carbono y 3 oxígenos. Ahora, esta sustancia que es el bicarbonato va a ser capaz de aceptar a un ion hidrógeno. Y una vez que acepta este ion hidrógeno, se va a convertir en esta sustancia, la cual se le conoce con el nombre de ácido carbónico. Si nosotros recordamos la definición de un ácido, es una sustancia que al momento de disolverse va a disasociarse y va a liberar un ion hidrógeno. Por lo tanto, si este ácido carbónico se disocia, vamos a tener de nuevo esta misma ecuación. Es por eso que es un Zwitterium, ¿sí? Se puede comportar como una molécula que va a aceptar los iones hidrógeno o que los va a liberar. ¿De qué va a depender esto? De ciertas condiciones que más adelante podemos explicar. Ahora, esta molécula y esta molécula van a tener muchas formas de sintetizarse, pero vamos a regresar a un tema que yo les había dicho, el tema de respiración. Si nosotros decimos que la respiración es la capacidad de convertir una molécula compleja a H2O y a CO2, estas dos moléculas al momento de juntarse van a formar ácido carbónico, que es exactamente la misma fórmula que teníamos en la ecuación previa. ¿Cuáles van a ser estas moléculas complejas que se van a convertir a estos complejos más inferiores? Principalmente son las macromoléculas. ¿Cuáles son estas? Principalmente lo que son la glucosa, los lípidos. Todas estas sustancias se van a poder asociar y convertirse en ácido carbónico. Y el ácido carbónico, como ya les mencioné, es capaz de liberar el ion hidrógeno y convertirse de nuevo en bicarbonato. Y este bicarbonato es capaz de aceptar este ion hidrógeno
y convertirse de nuevo en ácido carbónico. Si estos ácidos al momento de disasociarse liberan una gran cantidad de hidrogeniones a la sangre, el pH de la sangre va a disminuir. Recordemos que el pH normal de la sangre es de 7.35 a 7.45, pero ¿qué es lo que pasa si es menor a 7.35? La sangre va a hacerse ácida, como el ejemplo de la Valentina. Entonces aquí es cuando recibimos el nombre de acidosis. Ahora, ¿esto qué importancia tiene en el ejercicio? Así como este ácido carbónico va a ser muy importante en la regulación del equilibrio pH, no es el único. Si nosotros recordamos el metabolismo aeróbico y anaeróbico, vamos a recordar que hay un sustrato en común, el cual es el ácido láctico. El ácido láctico es el metabolito final de la glucólisis anaeróbica y no se debe de confundir con otro término, el cual es lactato. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y este? El ácido láctico se va a formar cuando no hay un aceptor final de oxígeno en la vía de la glucólisis anaeróbica. Por lo tanto, este ácido láctico, como nosotros recordamos, se va a disasociar. Entonces, al momento de disasociarse, va a formar lactato más iones hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el producto final de la degradación en la glucólisis anaeróbica no es el lactato, es el ácido láctico. El lactato es el producto final de la disociación del ácido láctico. Y ahora, ¿esto qué nos lleva? Que el ácido láctico y el ácido carbónico, al momento de disasociarse, van a liberar hidrógenos. Estos hidrógenos van a hacer que la sangre tenga a hacerse un pH ácido. Y aquí es donde van a intervenir los sistemas buffers, que son el bicarbonato y las proteínas. ¿Y cómo lo van a hacer? Como ya les expliqué antes. Las proteínas tienen estos grupos funcionales: el grupo amino y el grupo ácido carboxílico. El grupo amino puede aceptar un hidrogenión y se va a convertir en este. O al revés, el ácido carboxílico puede aceptar uno y va a aceptar este. En la bioquímica hay dos conceptos, que son el concepto de oxidación y de reducción. Se conoce cuando una partícula está oxidada, es cuando libera un ion hidrógeno, y está reducida cuando lo acepta. Por lo tanto, estos grupos funcionales van a oxidarse o a reducirse para poder ser un sistema buffer. Y el bicarbonato, que por aquí tenemos esta ecuación, va a ser lo mismo. Por lo tanto, así es como se va a regular el pH, principalmente. Conforme se incrementa la intensidad y la duración de una actividad física, el pH de la sangre va a ir disminuyendo gradualmente. ¿Esto a expensas de qué? De estos ácidos, principalmente ¿cuál? El ácido láctico, que al momento de disasociarse va a liberar hidrogeniones. Y ahora, después de todo esto, ¿qué tiene que ver el sistema respiratorio? Pues bueno, como ya les había explicado antes, nosotros para poder asociar un ácido necesitamos sus compuestos primarios. En este caso tenemos el dióxido de carbono, el agua, que al asociarse van a formar nuestro ácido carbónico. Y este al momento de disasociarse va a formar un bicarbonato más un ion hidrógeno. ¿Cómo es que vamos a regular esto? Este ácido carbónico va a transportarse a los pulmones. Una vez que están en los pulmones,
va a regresar a sus compuestos primarios, cuáles eran el dióxido de carbono y el agua. Lo que va a ocurrir aquí es que el dióxido de carbono se va a liberar por medio de la respiración, por la medio de la ventilación, mientras que el agua se va a incluir a la circulación. Al no haber dióxido de carbono que se asocie con el agua, no va a haber ácido carbónico. Al momento de no haber ácido carbónico, no se va a disasociar y va a formar la liberación de hidrogeniones. Cuando nosotros vemos que los deportistas al momento de realizar una actividad por cierto tiempo y por cierta intensidad van a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de sacar mayor cantidad de dióxido de carbono para así prevenir que se asocien el agua y el dióxido de carbono para formar este ácido carbónico. Diversos estudios han demostrado que la mayoría de los deportistas al momento de hacer una actividad de alta intensidad van a generar una acidosis metabólica a expensas del ácido láctico. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver la cantidad de acidosis con la capacidad que tiene el jugador de seguir adelante? Para saber la relación que hay entre la acidosis de la sangre y su relación con el desempeño en la actividad física, se debe de comprender un tema, el cual es el concepto de efecto Bohr. ¿Qué quiere decir este efecto Bohr? Este nos indica que un pH entre más ácido sea, menor afinidad va a tener la hemoglobina por el oxígeno. Por lo tanto, si entramos al estado de acidosis metabólica, la hemoglobina, que es la proteína en la sangre encargada de transportar el oxígeno, va a tener menor afinidad por esto. Esto se va a traducir en menor captación de oxígeno, menor distribución de oxígeno, por lo tanto va a provocar una mayor fatiga en los deportistas. Cuando los sistemas buffer que ya les mencioné son incapaces de regular el equilibrio del pH, es cuando se va a acentuar la acidosis, tal y como se muestra en la siguiente animación. Entonces, ¿de veras crees que puedes detenerme? No te dejaré hacerlo. ¿Quieres morir por este planeta? Bien, que son 17 años más. Puedo empezar de nuevo. Tener otro hijo. Ahora ya hemos entendido por qué se aumenta la frecuencia respiratoria en una persona al momento de hacer una actividad física, para regular el sistema del pH. Ahora, eso solamente fue una parte. ¿Cuál es la otra parte que debemos de tomar en cuenta al momento de estudiar las adaptaciones pulmonares en el ejercicio? La profundidad de la respiración. Esta es muchísimo más simple de explicar que la frecuencia respiratoria. Y la finalidad en la cual una persona aumenta la profundidad de la respiración es la de incrementar el aporte de oxígeno para satisfacer la demanda por parte de los músculos. Para poder entender cómo es que aumenta la cantidad de oxígeno en la profundidad de la respiración, tenemos que tener en cuenta dos conceptos. El primer concepto que debemos de entender es el concepto de volumen corriente. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una ventilación normal, y su valor es de 500 mililitros. El otro concepto que hay que tener en cuenta es el concepto de volumen residual. El volumen residual es la cantidad de aire que queda en los alveolos para evitar su colapso, y su valor es de 1200 mililitros. Para que aumente la cantidad de oxígeno que entra en nuestro cuerpo, va a ser necesario que aumente el volumen corriente. Pero ¿cómo lo va a hacer? A expensas del volumen residual. ¿Qué quiere decir esto? El volumen residual va a disminuir su capacidad de 1200 para que el volumen corriente aumente su capacidad a más de 500 mililitros. Si nosotros tomamos en cuenta estos dos factores de los cuales hablamos el día de hoy, el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, vamos a tener en cuenta otro parámetro, el cual es el de ventilación minuto.
La ventilación minuto es el producto de la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. En una persona normal, en reposo, el volumen minuto es de aproximadamente 6 litros. Esto tomando en cuenta que la respiración normal es de 12 a 20 y que el volumen corriente en reposo es de 500 mililitros. Pero en una persona al momento de realizar una actividad física puede extenderse y generar un volumen minuto de hasta el 17 veces mayor que el del reposo. Conforme se efectúa constantemente la actividad física, se van a fortalecer los músculos respiratorios, principalmente el diafragma y los músculos intercostales. Una vez que estos músculos se han fortalecido, la capacidad que va a tener la persona de controlarlos a su voluntad va a ser mayor. Esa es a lo que se conoce como capacidad respiratoria. Al momento en el que una persona tiene unos músculos respiratorios fuertes, la cantidad de energía que se requiere para generar contracción va a disminuir. Por lo tanto, esta energía que se ahorra se va a emplear en los músculos. Listo, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Acompáñenme para estudiar el siguiente tema.